cuanto a la manifestación. Y los profesores, bueno, que tengo a Aurelio por cuenta de la cortesía de su amigo, el profesor Pérez, tengo aquí muchos comentarios. Muy bien, son las 9 de la mañana, 2 minutos, en la Plaza de Bolívar, situación a esta hora. Damián Landines. Sí, señor Néstor, muy buenos días. Pues le cuento que hace ya al menos unos 3 minutos arrancó la sala plena de la Corte Suprema de Justicia para elegir a la nueva fiscal general de la Nación, y le cuento que a las afueras del Palacio de Justicia, específicamente en el Palacio, en la Plaza de Bolívar, pues se está llevando a cabo una manifestación, un plantón de por lo menos unas 50 personas que están manifestándose por este tema, exigiendo la elección del fiscal general. A esta hora me acompaña Carlos Zapata, ¿no? Usted hace parte de esta manifestación. Cuéntenos un poco los motivos de esta movilización. Bueno, este es un mensaje para todo el país, para todos los pseudoperiodistas de este país, para todas las entidades que están en favor del fiscal Barbosa. Nosotros estamos con la institucionalidad del Estado, estamos con la Fiscalía, pero queremos dignificar la Fiscalía. Queremos que la Fiscalía tenga hombres y mujeres limpios, hombres y mujeres que no sean corruptos, como el fiscal Barbosa y la fiscal Mancera, que está protegida por la oligarquía colombiana para que les engavete todos los procesos. El fiscal Barbosa es un campeón en engavetar los procesos de toda la clase dirigente de este país. Don Carlos, ustedes esperan que hoy la Corte Suprema elija fiscal. Nosotros esperamos que la Corte cumpla con el orden constitucional y elija hoy el fiscal general o la fiscal general como manda la ley. Para eso presentó el presidente una terna que ellos debieron haber estudiado antes de que el fiscal Barbosa, que si fuera un hombre digno, ya se hubiese ido a cuidar sus chandas a la casa, porque el periodo del fiscal se terminó. Si es un hombre digno, le exigimos que se vaya para su casa, que se vaya a cuidar sus chandas, porque nosotros no tenemos por qué cuidarle los perros al fiscal. Don Carlos, muchas gracias. Néstor, estaba escuchando allí algunas de las... ¿Señor? No, estoy escuchando, Damián, el tono... ¿Qué es lo que se habla aquí? No, ustedes son unos periodistas arrodillados a los paracos. Estoy escuchando, este es el tono. Ahí los alcanzo a escuchar. Esa es la hostilidad que hay contra quiero contarle un poco el panorama que estamos viviendo hasta ahora. Sí, señor. No sé si me escuchan. Le estoy Estamos escuchando, intentando... Miren, Néstor, literal en estos momentos tengo una turba de por lo menos unas 20 personas que nos están gritando improperios y que pues no han permitido hacer el trabajo que es cubrir la manifestación, el plantón de las 50 personas de la Corte Suprema de Justicia. Así que en medio de la entrevista que estamos haciendo al aire, algunas personas se nos han acercado a gritarnos, a quitarnos el micrófono, y pues entenderá que por temas de seguridad nos vamos a desplazar hacia otra zona. Pero déjelo, Damián. No, yo creo que le desconectaron. Sí, esta altura intelectual, estos son los argumentos sofisticados que están esgrimiendo los señores. Yo no sé, espero que entre ese grupo que está atacándolo a usted, Damián, en este momento, no haya profesores del magisterio. Espero que este nivel intelectual no sea el de toda la manifestación de hoy. Eso es muy preocupante. Con razón, el nivel tan precario de las pruebas PISA, con razón el cuestionamiento sobre la calidad de la educación pública, que mal hacen en defender cuando un profesor se expresa como se expresa. No hablo solamente de los improperios, pero María Consuelo, hablo de un profesor como el profesor Pérez diciendo hubieron la María Consuelo, realmente, ¿cómo supones que es la persona que estaban entrevistando y que se expresó no sé, de manera violenta era un profesor? No asumamos eso. Ni que los profesores son groseros y que por eso las pruebas PISA son así, o que los profesores son holgazanes. Es que yo creo que nosotros, digamos, esto comienza por no estigmatizar al otro. No, es que yo no estoy estigmatizando. Yo escuché una entrevista en donde una persona
un profesor que dijo que es profesor de noveno, se expresa como se expresa, y creo que además es incuestionable que la educación empieza por el ejemplo. Si una persona se expresa así, o sea, ¿qué le queda a los niños que están aprendiendo? ¿Qué le queda al nivel de la educación en nuestro país? Y estos improperios, adicionalmente, son de los manifestantes. Y esto coincidirá usted en que es esta cultura del odio, de la división, Claro, pero es que la cultura del odio comienza, María Consuelo, cuando se asume que este señor es un profesor y entonces que por eso tenemos unas pruebas PISA como las que tenemos. O se asume que los profesores son holgazanes. Es que ahí es donde comienza se nutren justamente esos estereotipos negativos que debemos contribuir a que no ocurra. Por su fruto los conoceréis. Una persona que se expresa así en una entrevista radial, que ni siquiera sabe utilizar el español para expresarse de una manera correcta, ¿qué le queda a los niños que están aprendiendo? Voy a decir con el mayor respeto a la gente que está insultando al periodista de Blue Radio, yo espero que sean capaces de debatir con ciertos argumentos. La gente que está allí en el centro de Bogotá, yo espero un poquito de mesura. A ver, si tienen argumentos, den la batalla con argumentos, es lo único que yo les puedo decir, es a lo único y expresándose correctamente, a lo que los puedo invitar. Me parece esa agresión de lo que estaba a punto de suceder allí en la Plaza de Bolívar, por ese tono. Desafortunadamente, este es el tono de la beligerancia. Pero miren, Néstor, es que afortunadamente vivimos en una democracia y en esa democracia se vale que personas que tienen un nivel educativo muy distinto al de los integrantes de esta mesa, pues se expresen como les parezca. Es que de eso consiste la democracia. El señor estaba, pero si el señor está agrediendo o está cometiendo un acto de violencia, pues que lo judicialicen. Pero son dos cosas distintas y ahí es donde yo... Entonces solo le podemos exigir respeto. Le agradezco mucho. Les manda a decir Luis Ernesto que pueden seguir los ataques, la cadena de insultos al periodista de Blue Radio. Son las 9 de la mañana, 9 minutos. Néstor. Daniel, señor. Y no se les está pidiendo altísimos niveles de educación, ni maestrías, ni doctorado, se les está pidiendo respeto hacia la labor de los medios de comunicación y respeto en las formas en que dan el debate. Y esta fue una invitación que hizo abiertamente el presidente Gustavo Petro. Luego sale a decir que no es contra la Corte Suprema, pero lo que estábamos escuchando era una exigencia política a la Corte Suprema de Justicia para que elija el fiscal general. Entonces esto se le salió de madre al presidente. Aquí hay que temperar un poquito, hay que moderar un poquito toda esta cosa, porque en este clima de hostilidad, es cierto, digamos, promovido por quien haya sido. Yo estoy de acuerdo, aquí ha habido excesos en la promoción, en el calentamiento del debate político, desafortunadamente. Pero miren, Néstor, ¿qué le afecta a la democracia colombiana que 50 tipos alterados claramente, que representan quizá a un pequeñísimo porcentaje de lo que piensan los colombianos, estén allá en la Plaza de Bolívar gritando? De hecho, es contraproducente para lo mismo que necesita el gobierno, y es que les elijan pronto un fiscal. Y volviendo al tema de los maestros, que yo creo que no es menor, yo creo que claramente el sindicato FECODE tiene un punto en defender que la donación que ellos hicieron legítimamente al Partido Colombia Humana no se trate como si estuvieran cometiendo un delito, porque yo no he visto diligencias judiciales al Grupo Aval, que también contribuyó al Partido Centro Democrático, al partido de la U. Entonces, yo creo que ahí hay un punto. El tema, y usted tiene la razón, es que pues los niños no pueden estar sometidos ni sacrificados a una defensa legítima de su federación. ¿Por qué no protestan entonces el sábado? ¿Por qué no lo hacen de una manera en la cual no sacrifiquen a los niños y a sus clases? Pero no podemos perder de vista que ahí hay un argumento razonable, y es ¿por qué tratamiento, Ricardo, de doble rasero? ¿Por qué inspecciones judiciales, permíteme, Ricardo, inspecciones judiciales a FECODE, que hizo una donación legítima, transparente, con un cheque, con una transferencia que se puede monitorear en el sistema financiero, y no al Grupo Aval que le hace donaciones al Centro Democrático? Yo hago esa pregunta y es legítima. ¿De dónde surge el hecho de que no se han hecho requerimientos a los bancos que entregan donaciones? Se han hecho también. Yo no he visto las diligencias judiciales al Grupo Aval. ¿Tú sí las has visto, Ricardo? Se han hecho también. Lo que pasa es que no han hecho el escándalo. Dime cuándo se hizo esa diligencia judicial, que yo no la he visto, se me pasó. Que pareciera que están por encima de la ley y les molesta que un fiscal vaya y les pida la contabilidad. Entre otras cosas, a modo, si usted me dice a modo de recorderis, el gerente de la campaña Santos
Roberto Prieto. Estuvo en la cárcel por cuenta de los problemas de la financiación. Está condenado. Lo que pasa es que no oí a Santos diciendo que había una ruptura institucional o que no se podían investigar. Perdón, Oscar Iván Zuluaga no está en juicio. Claro. Bueno, pero Néstor, digo porque ya que piden antecedentes, hay que dar los antecedentes, que me parece una buena idea. Lo escucho a Aurelio. Sí, pero frente a, en primer lugar, poner en tela de duda o juicio que Joselín Pérez no es maestro. Joselín Pérez es un reconocido dirigente de la ADEC, de la Asociación de Educadores de Cundinamarca. El señor que yo entrevisté. Es directivo sindical, goza de permiso sindical. Dejémoslo claro que es así. Ahora, que todos los maestros de Colombia no hablen como él, también es cierto. Aquí hay maestros que son cultores del idioma, que son verdaderos educadores. Pero Aurelio, les propongo que omitamos el hubieron y el han habido y el ahorita. Pero hay que pasar por el tema y decir que no todos los maestros se expresan así. Yo recibía en mi WhatsApp maestros criticando que compañero Joselín se estuviera expresando de esa manera. Entonces, dejémoslo claro. Aurelio, pero vamos al fondo del asunto, que es la participación y la marcha hoy contra la Corte. Bueno, por la elección del fiscal, corrijo, no contra la Corte Suprema, o no en teoría, sino por la elección de una nueva fiscal. Pero es evidente que la marcha hasta el lunes por la noche estaba orientada a la Corte Suprema de Justicia. Y yo me temo incluso, Néstor, por lo que estoy viendo, por los reportes que están dando los reporteros que hay allí en las distintas marchas, que buena razón para modificar de la Corte a la Fiscalía tiene que ver con la poca acogida que ha tenido la movilización. Es que usted llega a un colegio o a una fábrica a decir, vea, que salgamos a paro para que cambien rápido el fiscal. ¿Qué trabajador o qué maestro de base sale corriendo detrás? Eso no es así. Claro, eso el movimiento sindical no funciona de esa manera. Vamos a medir, vamos a ver qué tan grande es la marcha de hoy. Y hay una descoordinación entre las directivas sindicales y las bases sindicales. De eso estoy absolutamente seguro. Muy bien, son las 9:14 a.m. Néstor, sobre el señor Álvaro. Esta situación, este bochinche tan indeseable, pues podemos verlo simplemente como la calentura de unos sectores o miramos por qué surge, y en el fondo es producto de la politización de la Fiscalía. Estas marchas buscan evitar que continúe la politización de la Fiscalía y que se permita la sucesión constitucional ordenada. Obviamente este no es el mecanismo. Es absurdo que eso sea punta de arengas y gritos en la plaza. Eso no tiene sentido. Lo que pasa es que es producto de esa politización, por eso es tan desafortunada, porque ha llevado a que una parte del país, algunos energúmenos allá y otros, y también el presidente, tienen graves temores frente a la no elección de la nueva fiscal, porque consideran que esto todo lleva hacia unos delitos que buscan generar un juicio político al presidente que nos meta en una situación como la de Perú, Ecuador y Brasil. A algunos les parece eso paranoico, pero hay que reconocer que una parte importante del país, empezando por el presidente, tienen esa consideración. Entonces, estamos metidos en este berenjenal que le hace daño al país, que no deja trabajar ni estudiar, por cuenta de esa politización de la Fiscalía tan mala. Álvaro, lo de bochinche me parece que es una buena palabra de describir. Voy a colgar el video de la agresión de la que está siendo objeto en este momento el periodista. Digo simplemente a modo de reflexión, porque sé que hay gente en la Plaza de Bolívar escuchándome en este momento. Les sugiero que se calmen, les sugiero que si creen que tienen razón, den un debate con argumentos. Esta violencia, la verbal, la física, Ricardo, le están intentando quitar el micrófono a Damián allí. Me parece que habla mal de la calidad intelectual de los manifestantes, pero además, de cómo son de primarios y cómo no son capaces de elaborar un debate y de dar un argumento. Muestra la forma, lamentablemente, en la que son víctimas de quienes buscan polarizar el discurso. Al final, lo que estamos viendo es el producto de los mensajes que buscan polarizar y llevar esto a una situación límite, de llevar esto a señalar que estamos ante una ruptura. Cuando usted dice que estamos ante ese escenario, hay personas que se lo creen, y hay personas que realmente salen a las calles y salen muy preocupadas y salen en este Pero además recordémosle a la gente que el periodo todavía no se ha cumplido ni siquiera, o sea, el fiscal debe estar hasta el próximo lunes, o sea, mañana es su último día hábil, y ya estamos en este nivel
de división. Si el tema es Barbosa ya se va. Barbosa, claro. Ya tengo entendido. El tema no es Barbosa. Tengo entendido, Ricardo, que ya ni siquiera el fiscal Barbosa va hoy al despacho. No, pues hoy está en la Corte Suprema entregando el informe de gestión. Yo le vuelvo a anotar, Néstor, ya no vuelve a la de cuando acá el movimiento sindical se volvió el guardián del establecimiento. Es que la verdad es que eso es lo que yo no entiendo. De cuando acá el movimiento sindical se volvió... De acuerdo, una organización que en teoría debería representar a los trabajadores del país. Totalmente de acuerdo. De hecho, por ejemplo, Aurelio, para no ir más lejos, ¿por qué no está más bien marchando para decir, bueno, ¿y para cuándo el reajuste salarial para los trabajadores del sector público? Recuerde usted que eso se hizo el año pasado, se hizo como en mayo, abril, mayo, se tuvo que hacer retroactivo. No, pero es que esas son cosas que sí interesan a los trabajadores del país. Yo lo que no logro entender es qué hacen hoy marchando por esto que ellos dicen que es una ruptura institucional, que tiene que ver con el fiscal o con la señora que queda encargada o con lo que elijan. Por otro lado, los sindicatos, tampoco voy a descubrir el agua tibia, se han convertido en actores, en activistas políticos, que es lo que está pasando esta mañana. Muy bien, son las 9 de la mañana, 18 minutos. Los saludamos, los acompañamos desde Blue Radio. Hoy se van a reunir nuevamente todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en sala plena para votar otra vez la terna presentada por el presidente Gustavo Petro. En la anterior sala plena, la que se llevó a cabo el pasado 25 de enero, ninguna de las postuladas alcanzó los 16 votos mínimos que se necesitan. En realidad ganó el voto en blanco. La segunda posición la obtuvo Amelia Pérez Parra, en tercer lugar estuvo Luz Adriana Camargo y en cuarto lugar Ángela María Buitrago, que no obtuvo ningún voto. Y si por alguna razón hoy la Corte no define el reemplazo del fiscal Francisco Barbosa y tampoco cita a sala extraordinaria, la votación se haría nuevamente el 22 de febrero, teniendo en cuenta que la sala plena se reúne cada 15 días. Esto implicaría a su vez que, a modo de encargo, quede a la cabeza del ente acusador Marta Mancera, hoy vicefiscal, mano derecha de Barbosa y también con profundas diferencias con el presidente Gustavo Petro. Caída en el costo de vida que podría haber sido todavía mucho mayor, de no haber sido por el transporte. Nuevo villano de la carestía, con un aumento del 13.22% en los últimos meses, debido obviamente a los aumentos en el precio de la gasolina, último de los cuales fue de 600 pesos el mes pasado, ocasionando un alza en el transporte del 1.99% en enero. Y eso que todavía no comienza a subir el costo del galón de diésel o ACPM que usan camiones y vehículos de carga en el país, con cuyos gremios no hubo humo blanco ayer en la reunión con Hacienda para establecer cómo será dicho aumento en el precio de ese combustible. Transporte que sin eso ya es el rey de la carestía, seguido de restaurantes y de hoteles, que aumentaron 1.72% en enero y que acumulan un alza del 11.7% en los últimos 12 meses. Luego viene bebidas alcohólicas y tabaco, que aumentó 1.1% en enero, completando una variación anual del 11.55%, en tanto que educación sube a lo largo del último año 11.41%, y alojamiento, agua y electricidad hace lo propio, con un 9.64%. María Corina Machado está bien, fue solo un susto. Ella salió ilesa de la agresión de colectivos chavistas que la atacaron en medio de un acto político en las afueras de Caracas, en Charavalle, así se llama, donde terminaron lanzándole piedras y palos. Ellos, los de María Corina, culpan al alcalde chavista de esa localidad. María Corina Machado es el centro de la discusión en el Congreso de los Estados Unidos, en donde el tema se colombianizó alrededor de la mediación que va a ejercer el presidente Gustavo Petro. La jornada de marchas que hay hoy en Colombia representa una nueva jornada de problemas para los estudiantes de colegios públicos que no tienen que ir a los salones porque sus maestros, que están agremiados en FECODE, salen a marchar y lideran esta convocatoria. El mismo sindicato que es investigado no solo por la Fiscalía, también por la Corte. Ya vienen los deportes, 9 de la mañana, 21 minutos. En segundo, la historia del funcionario de Claro que se electrocutó al norte de Bogotá.
Anuncia el director de la DIAN, Víctor, que habrá cárcel después de una decisión de la Corte Constitucional para los evasores de impuestos en Colombia, ¿no? Finalmente. Sí, finalmente. Recuerde usted, Néstor, que la Corte Constitucional está haciendo su debido examen de constitucionalidad, valga la redundancia, a la reforma tributaria, la primera reforma tributaria aprobada durante el gobierno del presidente Petro. Algunas cosas se han caído y otras cosas están pasando, como esta, la cárcel para evasores, quienes omitan activos, por ejemplo, o quienes declaren pasivos inexistentes, Néstor, porque a veces eso les permite reducir su pago de impuestos, pues podrían enfrentarse a penas entre 4 y 9 años en cárceles, y eso es lo que está celebrando la DIAN, porque les dan más herramientas para combatir a los evasores, porque ante la amenaza de cárcel, pues la cosa es distinta, ¿no, Néstor? Así es. 9:22 minutos. El doctor Luis Carlos Reyes es el director de la DIAN, que es la Oficina de Impuestos en Colombia. Doctor Reyes, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo les va? Doctor Reyes, para meter a la cárcel a los evasores, ¿cómo va a ser? Porque veo que usted dice que son buenas noticias. ¿Va a haber un tema primero de juicio? ¿Los tienen que vencer en juicio? ¿Cómo va a funcionar esto? Sí, claro que sí, pues tiene que ser todo el debido proceso, o sea, inicialmente cuando la DIAN determina que hay un caso de evasión según los parámetros que están ahora en el estatuto penal, primero se hace todo el trámite administrativo en el cual el contribuyente tiene la oportunidad de disputar lo que se está haciendo, y una vez que pues se llega ya a las últimas consecuencias, se remite el caso a la Fiscalía, donde la Fiscalía sigue todo el procedimiento judicial usual, o sea, hay una garantía de debido proceso siempre. Y realmente es importante, no tanto porque se vaya a meter a la gente a la cárcel, sino precisamente todo lo contrario. La existencia de esta posibilidad debería disuadir a la gente de evadir, de manera que lo que esperamos no es que entre gente a la cárcel, sino que la evasión se reduzca sustancialmente. Sí, doctor Reyes, estamos hablando para todos los evasores en Colombia, sin importar cuánto, o hay un monto a partir del cual los van a perseguir. No, hay un monto, porque pues aquí no se trata de mandar a la gente a la cárcel por errores de redondeo ni cosas de buena fe. Estamos hablando de que si el monto que se está evadiendo supera los 100 millones de pesos, ya empieza la posibilidad de un proceso penal. O si los activos que se esconden superan los 1.000 millones de pesos, también existiría esa posibilidad. Y doctor Reyes, ¿usted ya los tiene identificados? ¿Tiene identificadas esas personas que están haciendo este tipo de evasiones sobre estos montos que nos acaba de explicar? Claro, hay personas que están dentro de esos rangos. Lo que había venido pasando es que si esas personas se les descubría y se les iniciaba un proceso penal y pagaban lo que debían más los intereses, pues no pasaba nada, se anulaba el proceso penal. Entonces básicamente lo que pasaba era que la gente le apostaba que no los cogieran, y si no los cogían hacían fiestas, y si los cogían pues pagaban y ya, mientras que ahora hay una consecuencia mucho más seria y mucho más en línea con lo que pasa en otros países. Es cierto, los pillaban y pagaban como una penalidad y listo, seguían por ahí contentos, riéndose de las autoridades tributarias. Ahora cambia el tema, así los pillen y así paguen, tienen que, mejor dicho, también van a la cárcel. Sí, también existe esa posibilidad, o sea, no se anula el proceso penal simplemente porque hayan pagado la deuda, que es lo que pasa en otros países de la OCDE. Sí. ¿Usted cuánta plata, producto de la amenaza de cárcel, doctor Reyes, espera recaudar? Bueno, esperamos que sea una porción importante de los más o menos 100 billones de pesos al año que estimamos que nos cuesta la evasión. ¿Cuánto me dijo? Perdóneme. Pues la evasión actualmente le cuesta al país alrededor de 100 billones de pesos al año. O sea, imagínese, como un 20% del presupuesto general de la nación se podría pagar si la gente no evadiera. Entonces esperamos poder recuperar. Pero con la amenaza de cárcel, ¿espera recoger de esos 100 billones cuánto? Es difícil dar una cifra precisa, precisamente por lo que no ha existido esta amenaza anteriormente, y pues para tener una estimación econométricamente rigurosa sería ¿el 1%? ¿El 2%? ¿1 billón? ¿2 billones? Yo esperaría que bastante más del 2%.
Sí, lo que pasa es que estas son cuentas alegres que se suman a los 15 billones de litigios en la DIAN que esperaba recuperar, sobre los cuales el Comité de Regla Fiscal y varios analistas han lanzado alertas diciendo que están de difícil recaudo, ¿no? Recoger tanta plata. No son cuentas alegres, no son cuentas alegres, son cuentas que, como todas las cuentas que se hacen en un presupuesto que depende de variables macroeconómicas y de tantas incertidumbres, pues tienen un margen de error grande, pero la plata está ahí y la vamos a recuperar. Sí, doctor Reyes, ese plan de terrorismo, si me permite la palabra, o disuasión, como usted lo llama, con amenaza, la cárcel, de amenaza, amenaza carcelaria, ¿cuánto le va a costar al Estado? Porque estamos hablando de cárceles, de cupos carcelarios, estamos hablando de jueces, de fiscales, en general de un aparato al servicio de perseguir evasores de impuestos. ¿Cuánto va a costar eso? Pues yo no lo llamaría un plan de terrorismo ni nada por el estilo, sino un plan de imperio de la ley, que es lo que buscamos en una sociedad civilizada, y realmente lo que esperamos que cueste es 0 pesos, porque esperamos que la gente no se vaya a la cárcel, sino que precisamente esa posibilidad los lleve a la. Usted sabe mejor que nadie que claro que hay evasión. Pues la pregunta en cárceles, ¿no? ¿Cómo? Pues, o sea, me pregunta que cuánto costará en cárceles. Yo le digo que espero que cueste 0 pesos, porque esa amenaza debería ser suficiente para que la gente pagara en vez de que tuviéramos que digamos, pagar por alojarla. Pero como no vivimos en el paraíso y como la gente intenta ahorrarse una plata en temas de impuestos, me imagino que ustedes también han valorado el costo de la amenaza de cárcel. ¿Hay que construir más cárceles, doctor Reyes, por ejemplo? No, de ninguna manera. Y sobre todo que el costo adicional sería... el costo adicional sería 0, porque estas son personas que ya se están fiscalizando, pero que hoy en día no tenemos esa pena adicional por el proceso. Entonces muchas veces se incurre el costo del proceso con una probabilidad un poco menor de recuperar esos recursos. Entonces creo que para el Estado esto es pero el costo no sería 0, con todo respeto se lo digo, doctor Reyes, porque pagarle a un fiscal vale, contratar más jueces vale, el cupo carcelario, por ponerle solo un ejemplo, está por encima de los 2 millones de pesos. ¿Dónde piensan mensuales? Un preso vale más de 2 millones de pesos mensuales. Y quiero darle solo cifras para preguntarle dónde piensan meter a las personas que evadan impuestos, porque hoy tenemos las cárceles que hay construidas en Colombia tienen capacidad para recibir 81.700 presos y hay 102.000. Hay un hacinamiento cercano o superior al 25%, doctor Reyes. ¿Dónde van a meter a los presos? De nuevo, estamos hablando de que en términos de los procesos que se llevan ante Fiscalía, estos son cosas que ya tienen la posibilidad de iniciar el proceso. Entonces son procesos que ya están andando, pero que no tienen una pena lo suficientemente fuerte. Con respecto a qué tantas personas potencialmente llegarían a la cárcel, primero, el aspecto disuasivo de esta pena es lo que consideramos que la inmensa mayoría de esas personas los llevaría a no evadir y a, por lo tanto, no generar costos de cárcel. Y por último, son recursos que con lo que se recupere se cubren los costos. Además de que estas personas, estamos hablando de gente que evada más de 100 millones de pesos, o sea, que tenga deudas de más de 100 millones de pesos con la DIAN y que de manera reiterada, intencional, dolosa, los evada. Entonces no estamos hablando reiterada quiere decir no es a la primera vez, sino a la segunda o a la tercera que la DIAN intenta meterlos a la cárcel. Correcto, para que hubiera una posibilidad de cárcel tendría que ser reiterada, es decir, a la tercera vez. Entonces no estamos hablando de algo pues que vaya a afectarlos, mejor dicho, que requiera prisiones adicionales. Eso me parece absolutamente exagerado. Sí, la tercera es la vencida para ir a la cárcel, pero entonces en la primera ocasión se paga una multa y en la segunda, ¿qué pasa? ¿Se paga una multa adicional? En ambas ocasiones se paga lo que se debe, se pagan los intereses, pero se va acumulando ese conto, y ya la tercera no existe la posibilidad de salirse del proceso penal. Vale. Es el director de la DIAN con el anuncio después de la revisión de la Corte Constitucional dándole aval por primera vez, bueno, no por primera vez, ya en Colombia se había intentado y se había levantado la figura de cárcel para la evasión de impuestos. 9:31. Doctor Reyes, gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Feliz día, 9:31. Estás escuchando Blue Radio.
Un nuevo ataque de los delincuentes que roban camionetas en la capital del país. Y en esta oportunidad la víctima se debate entre la vida y la muerte porque le dispararon por no dejarse robar su vehículo. Ocurrió en los límites de 4 barrios de la localidad de Puente Aranda: Musú, Santa Rita, Alcalá y Autosur. En toda la frontera es donde queda la vivienda donde ingresó este hombre o pretendía ingresar con su camioneta cuando por lo menos 3 delincuentes lo abordaron. Llegaron en un vehículo de color rojo según testigos y ante la negativa de entregar las llaves de su carro simplemente le dispararon. Este barrio ubicado en la localidad de Puente Aranda tiene una grave problemática. Es el límite, la frontera de los 4 barrios, y dice la comunidad que en el momento que llaman a las autoridades tardan en llegar porque dicen que no es el CAI que corresponde, que tiene que llamar a otro lado, y al final los que aprovechan esta situación son los delincuentes. Luego de que Francisco Barbosa presente a la Corte su balance de gestión, los 23 magistrados procederán a votar y veremos si alguna de las integrantes de la terna alcanza la cifra mágica de 16 votos para ser elegida fiscal general. Curaron la pelota por elevación, doble cabezazo, Leo Castro en el área, dentro. Fue adentro, fue azul, fue Leo Castro el autor del gol que selló el triunfo del equipo embajador frente al América de Cali. Victoria que valorizó el técnico Alberto Gamero al final del juego. Hoy había que ganar el partido, necesitamos los 3 puntos, pero no podíamos desordenarnos para ir a buscar un partido contra un gran equipo. Pero veía que estábamos insistiendo, había que tener paciencia en un partido de estos, pero fuimos osados, fuimos atrevidos e insistimos en eso. Millos es tercero con 8 puntos, mientras que América cayó al 8º lugar. Sabor amargo para el entrenador venezolano César Farías. Jugar contra un rival que es considerado por todos el mejor del fútbol colombiano y hacer un buen partido es alentador, pero queda el sabor amargo que se nos va en una pelota. No hay excusa, perdimos los 3 puntos, es responsabilidad mía. Por la fecha 5 también ganó Alianza Valledupar 2-1 ante Envigado en suelo paisa. Y hoy tendremos 3 juegos: Pereira Fortaleza, Junior Deportivo Pasto y Patriotas Atlético Nacional. Pablo Díaz viene contra la derecha, cambia la pelota al medio, un toque, ahí está el remate, abajo, Borja, gol. Miguelo Borja, el amigo de Dios en estado de gracia. Y sí, anda en estado de gracia. 0 y van 6 goles de Miguel Ángel Borja esta temporada con River Plate. Máquina de gol el hijo de Tierra Alta en Córdoba, que abrió la cuenta en la victoria 3-0 ante Excursionistas por la Copa Argentina. Borja en 4 partidos se ha reportado con goles. Por eso hoy la prensa argentina lo califica como el killer de River en 2024, según Teis Sports. O le dice: Borja hace méritos para ser, sí, el mejor 9 de Argentina. 8 puntos de calificación para el goleador colombiano, que anda de romance con el gol. Y del romance de Borja al divorcio de James. Fin de la novela del 10 colombiano con el Sao Paulo. El zurdo se va del club paulista, está arreglando detalles de platas y su futuro pinta en la MLS. Su técnico Carpini habló en las últimas horas, ya en pasado, de James en Sao Paulo. O nosso período de convívio ele foi curto, né? Então não tenho que falar do. Nuestro periodo juntos fue corto. No tengo nada que decir sobre el deportista y el ser humano. Lo que se interpuso en el camino fue el control de carga que hicimos y allí el problema en su pantorrilla fue recurrente. Y aclaro que el interés de no continuar fue del propio James. Ahora esto es un tema de la directiva. No me corresponde opinar a mí. 14 partidos, 1 gol y 3 asistencias. Eso deja como balance James Rodríguez en el Sao Paulo y ya hay voces sobre el nuevo destino del 10, el Real Salt Lake de los Estados Unidos. Veremos si James se une a los también colombianos Brian Vera, Andrés Gómez, Nelson Palacio y Cristian Arango, que actúan en este club estadounidense. Pausa y hablamos de ciclismo.
Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. El campeón del Giro de Italia y campeón olímpico en Tokio 2020, el ecuatoriano Richard Carapaz, analizó la etapa de hoy. Yo creo que también será una etapa bastante importante, será una etapa muy exigente, ¿no? Al final el circuito hará mucho daño en la altura, entonces, bueno, creo que nosotros estamos en una buena posición y nada, queremos hacerlo muy bien. El diseño de la fracción pinta para batalla de los embaladores al final de la jornada, así que será espacio ideal para Fernando Gaviria, el colombiano, Mark Cavendish, el británico y compañía. In the books, Green finds Klay Thompson high off the glass. Wiggins right there for the follow slam. Springer and Maxey play catch. El sonido de la NBA, los 76ers perdieron contra los Warriors, el quinto partido de los 6, disputado sin su líder Joel Embiid, quien estará de baja varias semanas más por una lesión de menisco. Fueron superados 127-104 en casa por unos Warriors liderados por 21 puntos y 10 rebotes de Andrew Wiggins. Stephen Curry no pasó de los 9 puntos. Bueno, Klay Thompson aportó 18 y el dominicano Lester Quiñones se lució, anotó 13 puntos y 4 triples en 24 minutos. Emociones de la NBA. Y noticias al cierre. El presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, acaba de anunciar su retiro en 2027 de la entidad. Otro presidente, pero del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ha dicho sobre el futuro de Mbappé, abro comillas, cuando Mbappé y yo decidamos, haremos saber su destino, cierro comillas. Real Madrid espera por el francés. Y Nairo Quintana, nuestro Nairo, atentos, será jefe de filas del Movistar Team en su regreso a Europa. El colombiano correrá la prueba El Gran Camino en Galicia a finales del mes de febrero. 9:39, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Hoy en Mañanas Blue de 7 a 8 de la mañana, el senador del Partido Comunes, Julián Gallo, advirtió que entablaría recursos contra la JEP por su ejecución. Por su parte, el presidente de la JEP, Roberto Vidal, desmintió la negación de amnistía y reveló datos de quienes intentaron colarse en la Jurisdicción Especial para la Paz. El debate por parte de los panelistas de Mañanas Blue. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube y en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Hoy en Mañanas Blue, el senador del Partido Comunes, Julián Gallo, habló de la carta emitida por este partido por el funcionamiento de la JEP.
Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Que esta jurisdicción se viene apartando del texto de lo acordado y ante esa situación nos dirigimos al jefe del Estado, porque firmamos ese acuerdo, fue con el Estado, y advertimos que de continuar con esa situación nos vamos a ver obligados a apartarnos de las decisiones de la JEP. ¿En qué sentido? No es que nos vamos a volver a armar, no es que vamos a regresar a la guerra, eso jamás se nos ha ocurrido, jamás se nos ocurriría. Nosotros, repito, hemos estado honrando nuestros compromisos, pero tenemos recursos, que la idea me parece que se tiene y se cree que nosotros, por nuestra condición de excombatientes, no tenemos derechos. Y resulta que sí tenemos derechos. Sigan esa información en bluradio.com. En Blu le ponemos cara a la radio. Finalmente, el ministro de Exteriores, Álvaro Leiva, decidió acatar él solito la suspensión de la Procuraduría y se aparta del cargo. En la carta en la que acata la suspensión, Leiva dice que se demoró 2 semanas para salir de ese puesto por consejo de su abogado y por una discusión hermenéutica, es decir, de interpretación sobre quién tenía que suspenderlo. Sobre este tema protesta de inmediato el presidente Gustavo Petro desde sus redes sociales diciendo que él lo nombró y que él es el único que puede suspenderlo. Lo cierto es que el canciller, que ya considera superada la discusión, se aparta del cargo y ahora enfrenta la investigación por la licitación de los pasaportes. Ahora la actualización de las noticias, 9:43 a.m. Hay sol en Bogotá. Y hay una emergencia en Usaquén, al norte de la ciudad, por cuenta de un funcionario declaró que resultó electrocutado cuando hacía mantenimiento en un poste de energía. Óscar Torres. Sí, señor Néstor, buenos días. Pues mire, las imágenes de este hombre son muy explícitas, pero lo que le podemos contar es que este hombre de unos 30 a 40 años es contratista de la empresa de telecomunicaciones Claro y estaba haciendo esta mañana un mantenimiento en el piso, en un poste de la energía en el barrio Babilonia, en la localidad de Usaquén, más exactamente en la calle 165 con carrera 13B. Lo que cuenta la comunidad es que seguramente por un mal manejo de los cables de la luz, el hombre terminó electrocutado y terminó colgado del poste. Pero terminó sostenido por los arneses que siempre utilizan estos contratistas de las empresas de telecomunicaciones. Hay que decir, Néstor, que nos confirman en este momento los bomberos de la estación Caobos en Chapinero y también el equipo de rescate que rescataron a este hombre y le están dando atención prehospitalaria. Ya está haciendo la Secretaría de Salud la confirmación, Oscar, y la verificación de la salud de este hombre. Se salvó, no sí, murió. Está muy delicado, pero no murió por el choque. Sobrevivió. Sí, Néstor. Muy bien. Sí, Néstor sigue vivo y lo que nos informan es que está en la cardioinfantil. En este momento está siendo reanimado, pero sigue vivo hasta en este momento. Muy bien, afortunadamente 9:45 a.m. llegó el cuerpo del presidente Piñera en Chile, llegó a Santiago de Chile, en donde comienza esta mañana el homenaje después del accidente de su helicóptero. Hay cientos de personas que están esta mañana haciéndole el homenaje de despedida allí en la sede del Legislativo, en Santiago de Chile. A esta hora, Felipe Caro. Hola Néstor, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Con todos los honores propios de un funeral de Estado arribó el cuerpo del expresidente Sebastián Piñera a la capital de Santiago de Chile. Esto luego de venir precisamente desde el sur de nuestro país, de la ciudad de Valdivia, donde lamentablemente perdió la vida. El féretro cubierto con una bandera chilena llegó sobre las 12 del día hora local en un avión de la Fuerza Aérea de Chile en el aeropuerto de Santiago. Fue recibido por el presidente Gabriel Boric y varios de sus ministros. Al son de un himno fúnebre militar, el ataúd fue sacado del avión por uniformados de la Fuerza Aérea y transportado unos metros en un carruaje de madera escoltado por sus hijos y algunos de sus nietos, hasta un vehículo que lo condujo a la antigua sede del Congreso Nacional de la capital, donde desde varias horas antes los esperaban cientos de chilenos para darle el último adiós. Honores a su excelencia el expresidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique. Pista a la derecha. Atención, presenten. Tras su arribo, el féretro fue instalado en la capilla ardiente en el Salón de Honor, donde fue recibido con largos minutos de aplausos y con la entonación del himno nacional de Chile.
El velorio en cámara ardiente del expresidente se extenderá durante todo el día de hoy y hasta mañana viernes por la mañana, cuando se adelantará el funeral de Estado en la Catedral Metropolitana de Santiago. Así lo anunció el canciller Alberto Van Claver, encargado de organizar las ceremonias de este funeral de Estado. Me han encomendado la tarea de coordinar el funeral de Estado que corresponde para el presidente Piñera. Estamos organizando este funeral de Estado en estrecho contacto con la familia del expresidente Piñera. Lo que se tiene previsto para mañana viernes es que el féretro sea llevado hasta la catedral, donde se oficiará una misa en la que están invitados tantos autoridades locales como extranjeras. Una vez concluida la ceremonia, los restos se desfilarán frente al Palacio de la Moneda para un último homenaje antes de los actos de carácter privado en el cementerio Parque del Recuerdo. En Chile, recordamos que fue decretado el duelo nacional por 3 días, por lo que se ha visto aquí es que la sede de gobierno, las instituciones públicas y las Fuerzas Armadas y de orden público mantienen la bandera izada a media asta. Desde Santiago de Chile informó Felipe Caro para Blue Radio. Felipe, gracias. Y paradójicamente ese homenaje a Piñera lo encabeza el propio presidente de la República, Gabriel Boric, que fue el hombre que lo tumbó, que hizo las marchas, las del estallido social en Chile hace ya 3 años. Esta mañana se está revelando el estado del tiempo, el clima, desde cuando hay datos, lo revela el Instituto de Servicio Climático, el Copérnicus de la Unión Europea. El pasado mes de enero fue el mes más cálido en la historia de la humanidad. Ponderadas todas las temperaturas en el mundo. Enrique Rodríguez. Y eso es un dato ciertamente preocupante porque además, por primera vez, y eso también lo ha confirmado el sistema Copérnicus, las temperaturas globales promediaron más de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales durante todo un año, 12 meses consecutivos. Las actividades humanas, dice, como la quema de combustibles fósiles, son en gran parte culpables. Pero, atentos a esto, el fenómeno del Niño, el calentamiento provocado por el Niño, también ha contribuido. La temperatura promedio del aire en superficie en enero fue de 13,14 grados. Dice que este mes fue más húmedo de lo habitual en el norte y en el sudeste de Europa, pero también habla de importantes sequías en América del Norte, en el Magreb, en el Cuerno de África, en la península arábiga, en el centro y sur de Asia, en Australia, y señala particularmente a Chile, donde dice que las condiciones meteorológicas han contribuido de manera notable a la expansión de los incendios. Aquí en Europa, las temperaturas se situaron en enero muy por encima del promedio de las últimas 3 décadas en la zona sur del continente. Aquí en España no se puede decir que hayamos tenido invierno. De hecho, esta época, que suele ser una época de importantes nieves en las principales cordilleras españolas, dejan una estampa en ausencia total de nieve y se han quedado, sin embargo, muy por debajo de las temperaturas en el norte. Cuando hablamos de los cambios que se producen en el clima, no solo es que se esté calentando la atmósfera, que también, sino que los fenómenos climáticos son cada vez más extremos, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Finalmente, el ministro de Exteriores, Álvaro Leiva, decidió acatar él solito la suspensión de la Procuraduría y se aparta del cargo. En la carta en la que acata la suspensión, Leiva dice que se demoró 2 semanas para salir de ese puesto por consejo de su abogado y por una discusión hermenéutica, es decir, de interpretación sobre quién tenía que suspenderlo. Sobre este tema protesta de inmediato el presidente Gustavo Petro desde sus redes sociales, diciendo que él lo nombró y que él es el único que puede suspenderlo. Lo cierto es que el canciller, que ya considera superada la discusión, se aparta del cargo y ahora enfrenta la investigación por la licitación de los pasaportes y también una investigación disciplinaria por desacato por esos 14 días en los que no cumplió la suspensión. La primera diligencia del canciller va a ser a modo de juicio disciplinario la semana entrante, el jueves de hoy en 8 días, 15 de febrero. ¿Se podría dar el retiro de los firmantes del acuerdo de paz de la Jurisdicción Especial para la Paz? Esto fue lo que dijo el senador por el Partido Comunes, Julián Gallo. Se nos anunció recientemente en una decisión de la JEP que respondió a un recurso que nosotros radicamos ante esta jurisdicción, solicitando que se nos aclarara por qué se está hablando de que van a haber varias resoluciones de conclusiones,
cuando en el texto del acuerdo, que repito, es un documento oficial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 9:51 a.m. Atención, se está complicando la situación en la Plaza de Bolívar porque sí llegó gente frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia, que habían dicho cambiaron el destino. Efectivamente, hay manifestantes, llegaron integrantes de la Guardia Campesina, hay allí gente y están protestando y lo hacen de mala manera en este momento. Se está armando lío, desafortunadamente. Sobre la carrera octava, Néstor, en blurradio.com y también en nuestro canal de YouTube ya están los videos de la forma en la que la policía tiene que poner las vallas de cerramiento sobre el parqueadero de la Corte para evitar que se compliquen aún más las cosas. Los magistrados habían advertido, Néstor, y no sé qué decisión vayan a tomar, que podrían suspender la votación si llegaban a presentar desórdenes. ¿Costado? Occidental, sobre la octava. Es sobre la carrera octava, Néstor. Pero mira que sí ha llegado bastante gente. No, pues que vemos, los videos que vemos, que son tomas, ha llegado mucha gente. Pero no solo gente, padre, que está llegando, es cierto, sino gente en plan beligerante. Y entonces esto, por eso les decía, hay que meterle un poquito de moderación. Allí en la Plaza de Bolívar o en la parte en donde están en este momento los manifestantes, ¿qué pasa en este momento? Ahí veo las vallas, hay varios centenares de personas. Damián Landines. Sí, señor Néstor, pues lo saludo exactamente sobre la carrera octava entre calle 11 y 12, hacia esta zona, después de que más temprano se aglomeraran en la Plaza de Bolívar, pues a esta hora el plantón para elegir a la próxima fiscal general de la Nación de manera inmediata se concentra en la dirección que le acabo de entregar, carrera 12, entre 11 y 12, es decir, esta vía que lleva hacia el sur de la ciudad está completamente inhabilitada. Hay bastante tensión, ya por lo menos unas 200 personas concentradas aquí en este punto de la ciudad, y lo cierto es que hay bastante tensión porque varios de los manifestantes que se encontraban al otro lado de la acera del Palacio de Justicia decidieron acercarse hasta el ingreso vehicular del Palacio, que queda sobre la carrera octava, como ustedes lo dicen, costado occidental del Palacio, y empezaron a acercarse hacia el dispositivo de seguridad que tiene la policía para evitar el ingreso de personas y de vehículos por el tema de los parqueaderos, por el ingreso de los parqueaderos. Hay que contarle a los oyentes, Néstor, que en estos momentos el Palacio de Justicia tiene unas obras y por eso solamente se ha habilitado el ingreso por el parqueadero. Es por eso que en estos momentos la policía pues ha reforzado el dispositivo de seguridad, han cerrado además el parqueadero como tal para evitar que la gente ingrese, y como usted lo decía, Néstor, llegó la Guardia Campesina, por lo menos unas 20, 30 personas, y hasta la propia Guardia Campesina le tocó meterse entre la policía y los manifestantes para evitar que las cosas pasen a mayores. Pero lo cierto, Néstor, es que aquí ha incrementado el número de manifestantes, el número de personas que se suman a este plantón pidiendo la elección inmediata de la próxima fiscal general de la Nación. Esto en medio de la sala plena que ya se desarrolla en la Corte Suprema de Justicia para elegir al reemplazo del fiscal Francisco Barbosa. Muy bien, Damián, gracias. Pero Damián, discúlpeme, tengo una pregunta, porque en las imágenes que estamos viendo en este momento, que ven quienes están conectados al canal de YouTube, a mí me parece ver mucho más de 200 personas, que usted me dice. Sí, Néstor, es que se vienen sumando más y más personas. En estos momentos ya llegan, por ejemplo, sectores sindicales de la ETB, gremios, asociaciones. El número es, digamos, un poco impredecible e incierto, porque como le digo, cada vez que van pasando los minutos y las horas, se van sumando más y más personas de este plantón. Lo entiendo, pero lo que yo veo en este momento, esta es la entrada, Ricardo, al parqueadero de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Pero lo grave de esto que está pasando, padre, desafortunadamente se está calentando eso, y me parece que todavía estamos en etapa de, ojo, no se calienten porque esto puede salir mal. Imagínense si reacciona el SMAT. No. Y entonces el presidente Petro tendría la doble condición. Él dirige el SMAT, él dirige la fuerza pública, pero también él dirige la protesta, las manifestaciones. Y seguramente convocadas por el gobierno. Lo que pueden ocasionar es que la Corte paralice la sesión. El efecto puede ser exactamente el contrario. Que ya lo advirtieron. Sí, es que Néstor... Sí, es decir, ellos hacen esta demostración de yo no sé qué, demostración de fuerza, demostración de beligerancia, para presionar a la Corte, y lo que van a conseguir es que los magistrados es todo lo contrario, Néstor. Están viendo desde arriba. Esto me recuerda, Néstor, no me extrañaría que pase lo siguiente. Esto me recuerda a las convocatorias
en los días del paro nacional, del estallido social, donde las convocatorias eran con un nivel de beligerancia por redes, de agresividad, de violencia, y entonces, claro, se salía de madres completamente la manifestación, tenía que intervenir el ESMAD, y después, cuando había todos estos excesos, ya nadie se responsabilizaba de las convocatorias. Entonces yo sí me quiero, digamos, por favor, ojalá esto se evite, pero usted se imagina que tenga que intervenir en el ESMAD del comandante en jefe de las fuerzas y de la policía, Gustavo Petro, por cuenta de un disturbio causado por una convocatoria que él hizo. Es que aunque él no haya dicho, mire, nos convocamos a las 9 de la mañana... No es que la convocatoria le hizo, dijo, vamos a salir a las calles para proteger. Por eso, pero la paradoja, estoy de acuerdo, Luis Ernesto, la paradoja es el activista Gustavo Petro convocando a la manifestación y el comandante en jefe de las fuerzas militares de Colombia conteniendo los desórdenes que se derivan de eso. Pero fuera de eso, si el presidente, a ver, si le metemos un poquito de temperancia a esto, Daniel, Ricardo, dígame esto. Si el presidente quiere que elijan fiscal, ¿sabe qué es lo que hay que hacer? Retirar a los manifestantes. Desactivar esta bomba de tiempo que están armando en este momento. Los magistrados se van a asomar por la ventana. Y pueden suspenderla. Y van a decir, padre, no tenga ninguna duda. La sensación que tienen los 23 magistrados viendo esta escena desde arriba es: no tenemos garantías para elegir fiscal general de la nación. A pesar del mensaje de tranquilidad del presidente Petro, Néstor, si usted se fija, a pesar de que se cambió el punto o el destino de las marchas, el mensaje sigue siendo el mismo y el pretexto o la petición sigue siendo la misma: elección de fiscal ya. Sí, ese es el poder popular. Néstor, y el presidente Petro no puede luego salir a decir que no era una marcha convocada por él, ni tampoco que no era una marcha para presionar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Y sabe qué me temo, Néstor? Que cuando esto se salga de madre más tarde, no, esperemos que no, al mediodía y en las 4 de la tarde, ¿sabe a quién le van a echar la papa caliente? Al fiscal. A la alcaldía de Bogotá, no, a Carlos Fernando Galán. No, controle la situación de orden público, de las órdenes. Yo ya he escuchado cuando tenga que dar las órdenes de intervenir con el ESMAD, le van a echar la culpa. Yo ya he escuchado, él convocó la marcha y hacia el otro responsable. Esta mañana el argumento de que la responsabilidad es del fiscal. Esperemos, yo quiero pensar positivo en este momento. La verdad, la gente, si hay alguien con un nivel de sensatez allá mínimo, que diga, hombre, esto va a salir mal y vamos a causar el efecto Néstor, pero 9-5. Ahora, la gente ya llegó allí, Aurelio, usted lo sabe. Sí. Cuando la gente sale a la calle, estos ánimos comienzan a calentarse, ¿no? Y estábamos escuchando ahora el grito de Paraco, Facho, y esto se comienza a crecer la temperatura. Son más o menos 250, 300 personas, que es lo que cabe más o menos en una cuadra llena. Pero Néstor, aquí hay un punto que yo quiero señalar. Señor. Entonces Fabio Arias se fue con la dirigencia de la CUT para la fiscalía, y entonces estos lo desobedecieron. ¿Qué pasó aquí? Aquí algo pasó. Pues es que, Néstor, pero es que, Aurelio, no es un secreto que al principio la convocatoria era para que pasara esto. ¿Comandante sin tropas? Y cuando desconvocaron ya era un poquito tarde, porque ya la organización estaba prevista para ir a la sede de la Corte Suprema. Pero permítame el cuadro que estamos viviendo. Entonces, en la fiscalía están Fabio Arias con 300 personas, con todos los presidentes de las centrales. Pero allá está tranquilo haciendo todo. Un camping allá frente a Barbosa. Y aquí en la carrera octava, por la parte de atrás del Palacio de Justicia, hay otros 300 activistas tal vez que desobedecieron a Arias y sí volvieron el tema un tema contra la Corte. Y entonces me hago una última pregunta para cerrar. Y este es el poder popular en el que consiste el progresismo que Petro calificó ayer después de la salida de la reunión con Gerson Chaverra. Ese es el poder popular. Yo creo, para responder a la pregunta de Aurelio, yo creo que hoy estamos asistiendo, o esta semana estamos asistiendo al inicio de una nueva etapa, de una nueva fase de este gobierno que va a ser caracterizada por esa dinámica de esas dos cosas: victimización, llamado a la movilización. Victimización cuando las cosas no le salen, sea con la Corte Suprema, sea con el Congreso, sea con la Corte Constitucional, que también debería estar mirando. Pero todavía falta esperar, Andrés, una cosa, y es el tamaño al final, el cuadro general. Porque estamos viendo este pedacito. Usted dice, esto es una multitud. ¿Cuántas son? 300. No, pero ¿Quiere sumarle un poquito? 350 personas. No creo que sea una multitud, no creo que sea una multitud, pero esa va a ser la dinámica, que el presidente se victimiza cuando las cosas no le salen frente a una institución que puede ser el Congreso, que puede ser la Corte Suprema, que puede ser la Corte Constitucional, a lo cual sigue esos llamados que, como decía ahora Luis Ernesto, cada vez van subiendo más de tono de parte del presidente mismo, entonces, a una movilización confrontacional. Esta va a ser la dinámica de la nueva fase del gobierno, probablemente hasta el final. Porque agitó
convocó a la movilización por una supuesta ruptura institucional y después cayó en cuenta que eso era, como dicen, eso es el tiro por la culata, porque si uno es magistrado, ¿qué se va a poner a elegir con que lo estén abuchando y presionando de esa manera porque el presidente manda a una multitud enardecida? Entonces, claro, cuando se dio cuenta de esto, se repliega, cita a los presidentes al presidente de la Corte, hace una reunión y dice, no, nosotros no convocamos a nadie, y desmonta también movilizaciones, pero es que la gente no se deja mangonear de un lado para otro. Entonces, claro que llegó allá un montón de gente de los más radicales que no controla a nadie, ni el presidente ni el trino, y eso sale mal. Y salió mal. Es que cuando yo veo estas cosas así, usted perdóneme, Néstor, pero es que yo no creo en lo evidente, yo no creo en lo obvio. Yo siempre sospecho de lo obvio. Sí. Entonces, cuando yo veo esto así, me pregunto, ¿no será que se está buscando todo lo contrario? Es decir, que no se elija para poder tener todo un tema. La verdad. No sé, es decir, estoy haciéndome una pregunta frente a lo que estoy viendo. A veces, padre, en Colombia